En medio de la noche, partieron en una aerolínea internacional del aeropuerto de Heathrow con destino al aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok, Tailandia. Había dos maneras de viajar desde Londres a Darwin, la capital de Myanmar. La primera con escala en Bangkok y la segunda con escala en Hanoi, Vietnam. Charan dejó que Canning se recostara y descansara un poco. El avión tenía tiempo de haber despegado y ya se encontraba en medio del vuelo. Sus agudos ojos miraron a Canning, quien dormía tranquilamente en el asiento conjunto. Charan había comprado asientos de primera clase y eligió un par de la fila central en lugar de los individuales junto a la ventana. Por un lado, para proteger a Canning y tener una salida rápida en caso de alguna emergencia, y por otro, por razones personales que nadie, además de él, sabría jamás. Charan odiaba volar junto a la ventana. Con la mirada, revisó el interior del avión para comprobar que todo estuviera en orden como de costumbre. El vuelo no llevaba muchos pasajeros, en especial la zona de primera clase, donde viajaban muy pocas personas. La tranquilidad que emanaba en el ambiente hizo que Charan se sintiera inquieto, acumulando un sentimiento de ansiedad en su interior. Desde que salieron del hotel hasta que llegaron al aeropuerto y abordaron el avión, no había tenido ningún contratiempo. Todo parecía ser seguro, tanto que Charan sintió algo de pánico. Le preocupaba bastante tener que enfrentar cualquier problema que se les pudiera presentar en el aeropuerto, pero sus sospechas no fueron acertadas. Charan no encontró nada sospechoso en el aeropuerto. Para su sorpresa, todo había salido bien. El hombre dejó escapar un suspiro. No se habían encontrado con ningún obstáculo, pero un experimentado como él no podía estar tan tranquilo. Sin embargo, pensó que si realmente aquellos matones pretendían hacerle daño a él o al joven príncipe, hubiesen mandado a alguien para tenderles una trampa a mitad del camino hacia el aeropuerto. Solo por eso permitió que Canning durmiera las siguientes 11 horas de vuelo. Charan estaba inmerso en sus pensamientos, concentrado mientras pensaba en un plan, antes de volar hacia el joven que dormía a su lado y notar que tenía una expresión ligeramente aturdida. En ese momento, todos sus planes y pensamientos extraños desaparecieron de su mente. Las cejas de Canning estaban fruncidas. Se estaba moviendo mientras murmuraba entre sueños. Aunque no estaba diciendo nada en específico, se podía percibir que algo lo estaba atormentando. Tal vez estaba teniendo una pesadilla. Notó como Canning estaba clavándose las uñas en su piel. Charan frunció los labios y con intención de despertarlo, se acercó un poco. En ese instante, Canning extendió su mano y tomó la de Charan, como buscando refugio. Charan se congeló. Por un momento dudó, buscando la manera de soltarse del agarre del joven, pero después de pensar un rato, sus hombros comenzaron a relajarse poco a poco. Si le tomas la mano, Canning no se hará daño. Sí, para evitar que el príncipe volviera a lastimarse, lo mejor sería que se tomaran de las manos. Charan se olvidó de su intención de retirar la mano. Después de un momento, volvió a mirar al chico que lo sujetaba, comenzando a relajar su ceño gradualmente. La respiración de Canning volvió a la normalidad. Lo que fuera que estuviese turbando su sueño parecía haber desaparecido después de sentir la calidez de la palma de Charan. El hombre lo permitió. No soltaría su mano si con eso podía ayudar al joven príncipe. El cansancio acumulado por las largas horas de viaje hizo que Charan cerrara los ojos de vez en cuando para descansar. Aún así, sus sentidos se mantuvieron siempre atentos. El mal tiempo provocó que el avión tuviera turbulencias. La señal para abrocharse el cinturón de seguridad sonó, haciendo que varios pasajeros se removieran. Charan abrió los ojos para mirar a los pasajeros a su alrededor. Después de eso, volteó hacia enfrente y se enderezó.
El cansancio que sentía por el largo viaje fue reemplazado por una leve sensación de inquietud. El hombre tragó saliva antes de repetirse mentalmente que no mirara por la ventana. Buscó otro lugar donde fijar su atención. Necesitaba permanecer tranquilo mientras el avión atravesaba la tormenta. La mano de Canning, apretando su agarre, trajo a Charan de vuelta a la realidad. Suspiró, dejando de aferrarse al miedo que se había extendido en su interior. No sabía cuánto tiempo llevaría a atravesar la tormenta. No fue consciente de nada más, y apretó de vuelta el agarre del joven príncipe. Charan no estaba seguro de cuánto tiempo pasaron así, hasta que se dio cuenta de que estaban a punto de aterrizar en Tailandia. La tormenta que atravesaron durante el vuelo provocó que llegaran retrasados al aeropuerto de Suvarnabhumi. A causa de eso, Charan tuvo que posponer sus planes, pero no fue tan malo. Pensó que sería bueno aprovechar el tiempo que perdieron para prepararse para lo que venía. «¿Qué tienes?», preguntó Charan a Canning al ver que su rostro tenía una expresión pensativa. «Nada, solo pensaba en el sueño que tuve en el avión». «¿Qué soñaste?» «Pues, mi mano... Olvídalo. ¿A dónde vamos ahora?» Canning frunció el ceño y cambió de tema. No quería decirle al hombre lo que había soñado, porque le parecía algo demasiado absurdo. Al principio tuvo una pesadilla bastante horrible, pero luego Canning soñó con Charan. En el sueño, los dos estaban sentados y se tomaban de las manos, como buscando un consuelo mutuo. El problema era que la pesadilla se desvaneció de repente y se convirtió en una sensación de calidez, en especial cuando sus manos se entrelazaron. Canning no sabía cómo explicarle eso a Charan. «Oye, te pregunté a dónde vamos ahora». Canning decidió guardar su sueño para sí mismo. Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, Canning se retrasó un poco, intentando seguirle el paso al hombre delante de él. Cuando Charan se dio cuenta, disminuyó gradualmente la velocidad para que el joven príncipe pudiera alcanzarlo. «Pasaremos la noche en la casa de un amigo. Mañana seguiremos nuestro viaje». Charan se inclinó hacia el joven para que solo ellos dos pudieran escuchar su conversación. «¿En serio tienes un amigo aquí?», preguntó Canning. Charan asintió con la cabeza en respuesta. Canning no podía imaginar cómo era Charan cuando estaba con sus amigos. Quizá lo había juzgado mal. A sus ojos, Charan era un hombre muy arrogante, lo que lo hizo pensar que tal vez no tenía muchos amigos. «Él es mitad en malé», explicó Chara, y Canning comprendió enseguida que seguro debían conocerse desde hace mucho tiempo, aunque sus dudas sobre a dónde irían y con quién se quedarían había quedado resueltas. Aún tenían muchas más que estaban rondando por su mente. «¿Por qué no volamos a Hanoi? Ya sé que toma más tiempo desde Londres, pero ¿no perdemos más tiempo aquí esperando el otro avión?», preguntó Canning, acercándose más a Charan mientras iban caminando. La cantidad de gente que había en el aeropuerto en ese momento era bastante grande. Charan consideró eso como una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Podían pasar desapercibidos y dispersarse fácilmente, pero también debían estar el doble de alerta al entorno que los rodeaba. «Es una vía más rápida, sí, pero quizá no podríamos llegar a nuestro destino». «¿Por qué?». «Porque seguro esa gente envió a alguien allá para esperarnos y atraparnos». Canning entrecerró los ojos reflexionando sobre la respuesta de Charan. Unos segundos después, asintió levemente en la cabeza. Charan era un hombre sabio. Viajar rodeado de tanta gente no era la única desventaja que debía considerar, pero también tenía varias ventajas en las que tenía que pensar. Al final, lo más importante era mantener a Canning siempre a salvo. «Pero eso no quiere decir que no hayan enviado a alguien aquí». «¿Qué quieres decir?». Canning alzó las cejas levemente
y se detuvo frente a la salida, antes de que Charan lo sujetara de los hombros para que pudiera escucharlo atentamente. Escucha, desde que salimos de Hertrau no hemos tenido ningún problema. Todo ha salido demasiado bien. Si tuviera que adivinar su plan, deberían haber enviado a alguien para separarnos y esperarnos en Hanoi, porque seguro piensan que debo llevarte de vuelta a Engmali lo más pronto posible. Pero por eso nos fuimos hacia allá. Sí, pero puede que hayan enviado a alguien aquí también. Lo más probable es que alguien los estuviera esperando, así que Charan solo podía rezar en su interior para que todo saliera de acuerdo a lo que había planeado. Esos criminales debieron dividir a su gente y enviar a una parte para esperarlos en Hanoi y a otra en Bangkok, para así limitar su margen de error. Si todo salía como había pensado, Charan esperaba poder enfrentarlos sin problema. Por tu seguridad, cuando salgamos, no te separes de mí ni un segundo. Está bien, murmuró Canning, a causa del tono serio de Charan. El hombre asintió antes de comenzar a caminar hacia la salida nuevamente. Canning trató de seguirle el paso a Charan. Daba pasos largos, como si no se inmutara por la velocidad del hombre, contrario a los sentimientos que tenía en su interior. El joven solía pensar que era una persona muy inteligente y ágil. Sin embargo, comparándose con la velocidad de Charan, no solo al caminar, sino al tomar decisiones de actuar, se sentía bastante lento, no muy diferente a un perezoso. El aeropuerto estaba repleto de gente. Había una larga fila esperando por un taxi, que se zigzagueaba como una serpiente. Al ver eso, Charan decidió seguir a las personas que iban hacia los taxis de la otra salida del aeropuerto. Charan le ordenó a Canning que bajara la cabeza lo más posible mientras se mezclaban entre la multitud, como si fueran parte del grupo. Pensaba que de esa forma sería mucho más seguro que simplemente caminar solos. El método no solo funcionó para evitar ser vistos, sino que también les facilitó no encontrar otra salida mucho más rápido. Al salir, Charan caminó rápidamente hacia uno de los taxis más cercanos de la base. El hombre habló con el taxista en tailandés antes de asentir con la cabeza. Luego le indicó a Canning que subiera y rodeó el auto para subir del lado opuesto. Antes de eso, volteó hacia los lados para verificar que todo estuviera en orden. Durante el camino, Canning notó que el taxista comenzó una plática con Charan y descubrió que el tailandés era muy similar al Engmal, por lo que puso más atención para lograr entender algo. En estos días han caído tormentas y llueve con mucha frecuencia, por eso ha sido muy difícil conseguir clientes, y aún más si no tengo ninguno fijo. Pero bueno, ¿vienen de Japón? Siempre que vengo a recoger clientes al aeropuerto me dicen que vienen de Japón. Sí, venimos de Japón, respondió Charan formalmente, antes de estirar su mano y rodear la cintura de Canning. El toque suave y cálido hizo que Canning arqueara una ceja y se girara para ver a Charan, con cierto recelo en su mirada. Antes de que pudiera decir una palabra, Charan se inclinó y le susurró al oído: «No te sientes tan cerca de la ventana, no es seguro». Charan acortó la distancia entre ellos para que la tercera persona en el taxi no escuchara su conversación. Canning se movió, ni siquiera se había dado cuenta que iba tan pegado a la ventana. De inmediato se alejó de la ventana y sin dudar se acercó al hombre a su lado. Canning siguió las órdenes de Charan fácilmente. Debía confiar y creer en lo que decía, aunque en realidad deseaba sentarse junto a la ventana y admirar el paisaje de un país que nunca había pisado. De hecho, Bangkok era una de las opciones de destino turístico que tenía planeado para él y su padre en el futuro. Solían platicar sobre ello y hacer planes para quedarse en Tailandia durante una semana, salir y pasear por ahí, en busca de comida callejera, solo ellos dos, como padre e hijo. Pero ahora ese sueño ya no podría hacerse realidad. Canning
se permitió hundirse en el silencio. Después de un momento, vio de reojo cómo Charan empezaba a inquietarse nuevamente y volteó a verlo. Charan estaba actuando extraño, se veía nervioso y agitado, provocando que Canning se acercara y le susurrara suavemente en el oído. «¿Qué te pasa?». Antes de que pudiera terminar de hablar, Charan llevó su dedo índice hacia los carnosos labios de Canning, indicándole que guardara silencio. El joven levantó una ceja, tenía muchas dudas en su cabeza, pero al ver los ojos de Charan, solo asintió con la cabeza y no dijo nada más. Tragó saliva al sentir que algo no iba bien. Canning volteó lentamente para mirar por la ventana trasera, pero no vio nada malo. Aún así, sospechaba que los ojos agudos de Charan debieron haber visto algo anormal. «Por favor, gire a la derecha y deténgase». «¿Van a bajar aquí?». «Sí, bajamos aquí. Estaciona el auto ahora, por favor», dijo Charan con voz profunda al hombre sentado frente al volante. «¿Vas a llevar a tu novio al mercado? Hay muchos restaurantes por aquí. Hay muchas opciones para elegir lo que quieras». «Sí, aquí está el dinero. Quédese con el cambio». A Charan no le importó que el hombre malinterpretara su relación. Pensó que las situaciones suscitadas en el viaje debieron afectar la percepción del conductor. Pagó la excesiva tarifa antes de tirar del brazo de Canning para que lo siguiera en el momento que el auto se detuvo. Canning seguía sin entender exactamente qué estaba pasando. Solo era consciente de que iban caminando entre la multitud en una calle rodeada de tiendas. «Nos están siguiendo», dijo Charan con voz agitada. Sus cejas formaron un ceño mientras caminaba jalando a Canning por el brazo. El joven miró disimuladamente hacia atrás, jalando a Canning por el brazo, y volvió su mirada al frente cuando ellos se percataron que un grupo de 4 o 5 hombres iban detrás de ellos. Los tipos llevaban gorra, mascarilla y lentes oscuros para ocultar sus rostros. Después de pensarlo durante un momento, llegó a la conclusión de que debían ser parte de esa gente. Canning no podía creer que los matones hubieran mandado a su gente tan lejos solo para seguirnos. «¡Rayos! ¡Ven aquí! ¡Por aquí!». Charan animó a Canning a correr, abriendo el camino. Las nubes negras comenzaron a juntarse, provocando que los truenos se reflejaran por todo el cielo, haciendo que Charan se sintiera inquieto. Rezó internamente para que no comenzara a llover. Intentó pasar por alto todos sus miedos mientras llevaba a Canning hacia un callejón. Charan había descubierto que aquellos hombres los estaban siguiendo mientras caminaban en medio de la multitud. Su mirada era tan ágil y rápida que incluso podía contar cuántos eran. Era una habilidad desarrollada por la familia Pitactewa. Tenían varias técnicas especializadas para hacer frente a cualquier situación que se les pudiera presentar, todo con el único propósito de proteger y mantener la seguridad de los Azahuatehuatín lo mejor posible. Por ese motivo, en medio de la desastrosa situación en la que se encontraban, ni siquiera una hormiga podía pasar desapercibida por los observadores ojos de Charan. «Toma mi mano». Charan se inclinó y le susurró a Canning mientras tomaba su mano y la apretaba con fuerza. Arrastró a Canning entre la multitud y lo llevó hacia un callejón, apartado del bullicio, antes de detenerse en seco cuando 3 sujetos sospechosos salieron de un árbol y estaban a punto de girar la cabeza hacia donde se encontraban. Charan pensó rápidamente y empujó a Canning hacia una vieja tienda que tenía la puerta entreabierta, llevándolo detrás de un escaparate de madera. Las gruesas manos de Charan tomaron la pequeña cintura de Canning y lo apretó con fuerza. Estaban tan cerca que Canning podía sentir el aliento caliente del hombre frente a él, corriendo por sus mejillas. Charan inclinó levemente la cabeza para observar la situación afuera. El bullicio que se escuchaba alrededor hizo que el corazón de Canning se acelerara. El miedo recorrió su espina dorsal
y el sudor corría por todo su rostro. Sin embargo, el leve aroma corporal de Charan inundó sus fosas nasales y lo ayudó a aliviar su ansiedad. Era como si su cuerpo comenzara a acostumbrarse al de Charan sin que se diera cuenta. Sabía que pasara lo que pasara, si estaba con Charan estaría a salvo. Ese pensamiento persistió en su mente y tragó saliva varias veces hasta que sintió que sus fuerzas regresaban gradualmente. Cuando sintió que el agarre de Charan se aflojó, Kanin se movió nuevamente. «Salgamos lentamente, y si te hago una seña, correremos a la izquierda, ¿de acuerdo?» Kanin asintió con la cabeza. En lugar de responder, miró en secreto el hermoso rostro de Charan, mientras esperaba que volteara a verlo y asintiera de vuelta. Luego, Charan tomó la mano de Kanin con fuerza. Entrelazaron sus dedos para que el agarre de sus manos se mantuviera firme. Charan se armó de valor para poder sacar a Kanin del viejo escaparate. Sin embargo, apenas habían salido cuando alguien los detuvo. Uno de los hombres con gorra y mascarilla les bloqueó el paso, provocando que Charan se detuviera en seco. Al ver la situación que se suscitaba frente a ellos, los ojos de Kanin se abrieron como platos. El tipo, grande y corpulento, se precipitó hacia adelante con una navaja en la mano. Ahora, su objetivo principal era el joven de linaje noble. ¡Cuidado! Charan aprovechó el momento en el que sujetó y lo perdió de vista para voltear hacia Kanin y darle la orden. En medio del pánico, el joven escuchó a Charan, pero estaba lo suficientemente consciente como para seguirla. Charan eligió convertirse en un escudo e inmediatamente derribó al maleante al suelo. La pelea estalló en un caos. Peor aún cuando el sujeto cayó, pero seguía sujetando firmemente el arma blanca en su mano. La luz se reflejó en el arma plateada. Aunque Charan tenía mucha más fuerza que el tipo, existía la posibilidad de perder. El criminal aún tenía la fuerza suficiente para blandir la punta de la navaja hacia su hermoso rostro. Charan pudo esquivar los navajazos con sus golpes. Sin darse cuenta en qué momento, derribó al criminal y rodeó su cuello con una mano, antes de usar la otra para torcerle un brazo hacia atrás, haciendo que el sujeto gritara de dolor. La navaja cayó al suelo, dándole a Charan la oportunidad de tomarla, pero el tipo aún no se desistió. Charan le dio la oportunidad de rendirse, pero el criminal ni siquiera se inmutó. El tipo se fue encima de Charan antes de derribarlo al suelo, tal como Charan lo hizo antes. Charan tenía que actuar con más cautela. En realidad, matar al sujeto era la forma más sencilla de terminar con esta situación, pero no podía hacerlo, no solo porque no estaba en Emily, sino por otra fuerte razón, así que tenía que pensar en otros métodos. El experimentado hombre calculó la posición y la duración del enfrentamiento. Charan lanzó su mano hacia la cara del sujeto, intentando quitarle la mascarilla para distraerlo, y funcionó mejor de lo que esperaba. El sujeto se apresuró a llevar su mano hacia la mascarilla, dándole la oportunidad a Charan de recuperar la navaja con un movimiento ágil y rápido. La mano gruesa de Charan tomó la empuñadura del arma para después tomar el tobillo del criminal con fuerza. Con la navaja le cortó rápidamente el tendón de Aquiles. El sujeto gritó. Kanin abrió ampliamente los ojos ante lo que vio. El grito de dolor del sujeto se hizo mucho más fuerte mientras una gran cantidad de sangre brotaba de su tobillo. Charan se dio la vuelta para evitar ver esa escena. Charan empuñó la navaja nuevamente y la levantó en el aire, pero en ese momento una gota de lluvia cayó en el suelo. Charan empuñó la navaja nuevamente y la levantó en el aire, pero en ese momento una gota de lluvia cayó en su rostro. El hombre, que había demostrado una gran agilidad hace un momento, cambió de actitud radicalmente, como si el tiempo se hubiera detenido de repente. La lluvia comenzó a caer con mayor fuerza, empapando a Charan. De un momento a otro, todos los sentimientos que había intentado reprimir surgieron.
aumentando con una velocidad aterradora. Charan apretó los dientes y trató de reprimir los sentimientos de tristeza que surgieron en su pecho, pero la situación solo empeoró. Cuando sus ojos recorrieron su cuerpo, vio manchas de sangre mezcladas con la lluvia. Sus sentimientos se extendieron cada vez más, causando que su respiración se entrecortara y comenzara a jadear. En medio de la lluvia fuerte, cubierto de sangre, Charan Pitactewa parecía haber perdido el control de sí mismo. «Oye, Charan»,